buenas tardes, amigas y amigos. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Les habla Aníbal Ahumada en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Excesivamente bien. Excesivamente bien. Sí. Ah, ya, ok. ¿Por qué? Eso me gusta que me preguntes por Eso, qué. ¿por qué? Porque a mi derecha tengo un invitado. ¿Invitado? Internacional. Internacional, no te Sí. puedo creer. A ver, cuenta. ¿De qué se trata? No puedo contarlo. Ah. Te voy a dejar con la ansiedad de querer saber quién Muy es. bien, correcto. Porque antes vamos a hacer las menciones. Ah, verdad, sí, correcto. Tienes Sí, toda la razón. evidentemente este Sí, programa por supuesto. no puede estar al aire si no es gracias a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? Sí, ¿dónde? Pregúntame, Eso, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar? En el Carmen número Gloria? telefónico 998-240438. Y evidentemente no podemos dejar de saludar a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en edificios y particulares. ¿Dónde los pueden encontrar, Eso, Aníbal ¿dónde? Ahumada? ¿Dónde? Pueden escribir al fono WhatsApp más 569-61-206001 o al número de red fija que es el 225-848-152. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Muy bien, pues ahí está entonces el anuncio de nuestros dos auspiciadores. Y también para todos quienes nos están escuchando, nos pueden escribir al fono WhatsApp más 569-872-89606 para hacernos todas las preguntas que quieran. No, Sí, cuéntanos tú ahora. Bueno, yo lo voy a contar con mucho gusto. Tenemos la visita, estamos muy bien acompañados de don Rolando Candanedo. Él es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria, pero no de Chile, sino que de Panamá. Y está de visita en nuestro país por unos días y accedió, pero gustosamente, a venir a conversar con nosotros un ratito para contarnos cómo es la situación allá de las copropiedades en Panamá. O sea, vamos a ver si se parece algo a Chile o no. Eso mismo, ¿Será así eso o vamos a no? ver, ¿Será vamos a tan ver. igual o no? Rolando, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, me siento honrado por esta invitación, me siento muy complacido por estar aquí y poder hablar desde estos micrófonos y compartir con ustedes el tema de la propiedad horizontal. En realidad, la propiedad horizontal no debe ser diferente en ninguna parte del mundo, ni siquiera en el lado oculto de la luna si allá estuviéramos torres y edificios y cosas de esas. ¿Por qué dices tú Porque la propiedad horizontal se rige por una doctrina, por un principio. ¿Ya? En primer lugar, es el derecho real de la propiedad horizontal. Estamos hablando de un derecho. Okay. ¿Ve? Entonces, ese derecho tiene que ser uniforme. Lo que nos diferencia son detalles. Pero el principio, si yo digo, por ejemplo, si la losa de un edificio es o no es un bien común, eso es igual en todas partes. En cualquier parte del mundo. Si yo hablo del derecho de la fachada, si hablo del vuelo, eso es igual en todas partes del mundo. Muy bien. Entonces, si yo estoy hablando de cómo voy a cobrar cuotas de gastos comunes, el concepto de cuotas de gastos comunes es igual en todo el mundo. Sí. Y se dio cuotas extraordinarias también es igual. Se habló de asamblea de propietarios, ordinarias o extraordinarias, los conceptos jurídicos son los mismos. Ok, Rolando, quiero comentarle a los auditores que tú además eres autor de un libro que hay en Panamá. Espérate, primero aclaremos que es propiedad horizontal. Precisamente. Porque hay una diferencia. ¿Habría una diferencia entre lo que nosotros llamamos condominio o copropiedad? ¿Verdad? ¿Inmobiliaria? Sí, eso es. Claro. Y allá es propiedad horizontal. O ¿Es lo mismo? Sí, copropiedad o propiedad horizontal es lo mismo. Sí, es lo mismo. Hay que tener en cuenta que cuando esta teoría comienza a desarrollarse, se desarrolla primero para edificios. Así y es. por eso que se habla de propiedad horizontal. Así es. Porque tú eres propietario de acuerdo a tu horizonte. Claro. Esta losa es un bien común, esa losa es un bien común, Claro. pero mi propiedad está limitada por 4 paredes. Así es. Por eso es propiedad horizontal. Sí. El desarrollo inmobiliario nos lleva a otras tipos de inversión inmobiliaria, Ajá. por ejemplo en los malls. Ah, ya, es otro cuento, Sí, claro. Sí. por ejemplo, a los barrios que llamamos barrios cerrados. Rolando. Pero sigue siendo el principio igual. Sí, correcto. Una consulta. En Panamá, que es pequeño, ¿verdad? ¿Cuántas comunidades o cuántos edificios o condominios existen más o menos? Yo diría que existen aproximadamente unos 3.000. Unos 3.000. Sí, y concentrados el 99% en la ciudad de Panamá. Es la ciudad de Panamá, correcto. Y eso,
No, Por yo favor, quiero sí, saber sí. algo. Dime. Tú dijiste que la copropiedad tiene que ser igual en todos los países. El principio jurídico El es el principio mismo. jurídico. Ahora mi pregunta, ¿cuáles son los problemas más comunes que hay en Panamá? En la Yo diría- copropiedad. En la copropiedad, sí. Claro, yo te diría que son esencialmente los mismos. Yo diría, un problema muy común es que los propietarios no asistan a las asambleas de propietarios. Mm. Cuesta citarlos. O sea, cuesta que asistan. Que asistan, esa es la palabra correcta, cuesta que asistan. En muchos edificios se imponen multas al que no asista. Claro. Y me he encontrado en edificios en donde el dueño de la propiedad le da un poder a la doméstica, Ah, a la nana. a la aquí en nana, Chile. claro, para que asista y firme. Ya. ¿Sí? La nana llega, asista, firma y se va. O le dan el poder al hijo que está en el colegio. Llega, Ah. firma y se va. Claro. ¿Eh? Entonces es para evitar el pago de La la multa, multa, la multa. que generalmente va entre 100, 150, $200, que son multas fuertes. Y con todo y eso la gente no asiste. Pero Así, ¿no? también son los primeros que reclaman cualquier cosa. ¿eh? No Pero te no van. puedo creer. Entonces, ¿De Esa verdad? incidencia Mira. Sí. con lo que hay acá. Por eso digo, los fenómenos son idénticos. Ese es uno de los problemas más graves. Yo diría que el segundo problema grave es el tema del pago de la cuota de gastos comunes, y eso está muy relacionado con la situación económica. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa allá con la Porque, situación económica? en todas Es partes igual. bollante. Allá es que, tienen ajá. un índice de cesantía bastante bajo. Es cierto, pero con todo y eso, cuando pagas cuota de gastos comunes, tienes que sumarlo al costo de tu hipoteca. Ah, Tú tienes tu hipoteca, por decirle cualquier cosa, por 500 y tienes que pagar 200 de cuota de gastos comunes, vivir ahí te cuesta 700. Entonces, muchas veces cuando hay problemas económicos, tú comienzas a decir, bueno, esto lo pago más tarde, o esto lo pago un poquito ahora y un poquito después. Eso es un problema que muchas veces no se percibe cuando las cuotas son bajas o los montos por cobrar son bajas. Por ejemplo, me llega una persona y me dice, es que esta persona debe $1.500 en cuota. ¿Y qué abogado vas a conseguir para que demande por $1.500? claro. Nada. Vas a tener que esperar que eso suba a Que 5.000 por lo suba, claro, menos, claro. o a 7.000, Por el- 8.000. Claro, porque Pero el costo claro, asociado al abogado. claro. La cosa. Y mientras tanto ese individuo vive gratis. Claro. Eso es un tema. Pero nosotros tenemos la particularidad que para poder traspasar en venta la propiedad se requiere un documento que llamamos pagisalvo. Ese documento lo emite el administrador. Ah. Y si el administrador no dice en el documento que esa propiedad está al día, que no debe cuota, no puede traspasar la propiedad. Y la ley le dice al notario público, señor, usted no puede hacer escritura de venta si no acompaña ese documento. Mira, qué coincidencia. Aquí en Chile es al revés. Aquí en Chile se puede enajenar, ¿verdad? Y quien compra se queda con la deuda. Claro, porque del claro, vendedor. porque eso es una deuda personal. Nosotros evolucionamos para que la deuda sea real. Ya. Es una obligación pro terreno, es una obligación que sigue a la propiedad, no importa quién sea el dueño. Claro. Si pasa a Diva La Humada, debe, y él me la vende a mí, yo voy a seguir con la deuda. Así ¿ves? es. Pero el notario no me va a hacer la escritura y el mientras conservador no de pasa. bienes raíces no me va a inscribir Claro. mientras yo no tenga ese documento que dice que no debo, que estoy al día. Perfecto. Y cuando hay remates judiciales, también se produce el fenómeno. Entonces, en el remate judicial, el que adquiere el bien Sí. por esa vía judicial no va a poder inscribir la propiedad que adquirió en remate si no acompaña un documento que dice que no tiene deuda. Perfecto. Otra Disculpa, consulta. disculpa. ¿Y cómo atacan la morosidad en ese caso? Judicialmente. Solo judicialmente, porque acá en Chile podemos solicitar el corte de suministro eléctrico. Allá se hace No, un claro, corte. pero no es ese el tema. Exactamente, yo lo llamo medidas de retaliación, ¿no? Ya. Retaliación es causarle a otro el mismo daño que tú le causas. Ya. Porque todo condominio o toda propiedad horizontal vive de la cuota de gastos comunes. Así Claro. es. Un edificio o un barrio es un ser vivo. Uno ve cemento, madera, aluminio, vidrio, pero es un ser vivo porque la cuota de gastos comunes alimenta. Así ¿Ves? es. Y es más, según la doctrina, tiene carácter de crédito alimentario. Eso es muy importante. ¿Qué sucede? Obviamente la ley me dice a mí que yo puedo cortarle el gas, puedo cortarle el agua, pero en los edificios modernos, nuevos, hay un solo medidor de gas y un solo medidor de agua. Claro. No son individuales. Ya. Bueno, aquí sí. Aquí Ah. existen eso. ¿Ves? Otra situación. ¿Cuáles son los tres mayores problemas con que se encuentran
los copropietarios, los residentes y las comunidades, ¿verdad?, en el convivir o en la convivencia diaria. Obviamente, Los mayores. claro, un momento, definitivamente un tema de egos, hay un tema de personalidades, no lo podemos evitar. De repente tú tienes un individuo que no entiende que la propiedad horizontal o el condominio es un tipo especial de propiedad, donde tienes limitaciones, no es la propiedad de concepto romano de que tú usas y abusas de la propiedad. No, cuando tú vives en este sistema, tú tienes limitaciones. Tú no puedes hacer una fiesta hasta las 3 de la mañana un día de semana. Es lo que nosotros llamaríamos derechos, obligaciones y responsabilidad. ¿Cuál era? Sí. Qué bonito. Sí. Entonces, eso es que el individuo, sobre todo cuando son personas jóvenes, no entienden ese concepto. Es que esto es mío, hago lo que quiero, no es cierto. Me ha tocado ya 2 veces, individuo que, absurdo, ¿no? En un país tropical, el individuo dice, es que yo quiero tener el clima de Bogotá en mi casa. Entonces vete a Bogotá, pues no, es que él es colombiano, entonces pone un aire acondicionado central de 5.000 toneladas. ¿Y qué causa? Causa evidentemente que haya evaporación, esa diferencia de temperatura hace que el apartamento de abajo esté mojado todo el día. Claro, la humedad. La humedad se Además produce. que Panamá es húmedo. Es húmedo, entonces no entiende que el edificio no se construyó para eso. Claro. El edificio se construyó para tener tipo de aire split, pero Claro. ni siquiera de ventana hoy día se acepta. Claro. Esos son los problemas. El individuo que entienda que no vive en una propiedad común y corriente, tiene limitaciones y muchas limitaciones. Y si el edificio tiene amenidades, caso de piscina, caso de áreas de juego, Sí. para los niños, las limitaciones también son mayores. Por ejemplo, tú no puedes, por ejemplo, decir, bueno, el curso de mi niña, de mi hijo, tiene un equipo de fútbol y vamos a llevarlo al parque de aquí del edificio o del barrio a jugar. Señores, esos niños no viven aquí. Este parque es para los que viven aquí. Exactamente lo mismo. Exactamente igual, ¿verdad? Pasa lo mismo. Sí, entonces, Estamos con Rolando Candanedo. Él es abogado experto en copropiedad inmobiliaria o propiedad horizontal en Panamá y autor del libro Cómo vivir en un PH y no morir en el intento. Es decir, cómo vivir en una copropiedad y no morir en el intento. Conseguir este libro hace años atrás, hartos años, me costó caminar en Panamá cerca de 40 cuadras. barbaridad. Y con esa humedad. Y con esa humedad. Pero lo conseguí en ese tiempo y ahora... Todo porque tengo no el quisiste orgullo. tomar un taxi. No, porque había que ir librería por librería. No. Y está autografiado, digamos, con una dedicación por parte del autor. Así que muchas gracias, Mira, Rolando. cuando yo hice ese libro, yo pensé, bueno, esto me lo va a comprar ni mi mamá. Entonces hice 500 ejemplares. Mira, no hay día de la semana que no reciba 2 o 3 llamadas pidiéndome el libro. ¿Ves? Entonces, he dicho, lo voy a hacer de nuevo. ¿Ves? Y ese lo voy a hacer de nuevo, ya ha pasado el tiempo y lo que quiero hacer ya no sería exactamente igual. Voy a hacer otra cosa, que ya las tengo en mente y algunas ya las estoy desarrollando. Perfecto. Bueno, además, Rolando pertenece a una agrupación latinoamericana que se llama la Hermandad, ¿verdad?, de Propiedad Horizontal Latinoamericana, ¿verdad?, en la que los dos estamos Así es. en el grupo, ¿verdad? Y allí entonces tenemos una suerte de conversatorio entre todos, donde conversamos sobre los diferentes temas que están relacionados con la copropiedad. Por lo tanto, nos damos cuenta... Tienen que invitar. ¿Verdad? Solo voy a dejar eso Ya, en la claro. invitación. Sí, ok. Bueno, hay ahí que cumplir ciertos requisitos, claro, ¿verdad? ciertos requisitos. Claro, ciertos requisitos. No. Entonces, A ver, ¿cómo qué requisito? A ver. bueno, ahí vamos a ver, Sí, entre sí. ellos, ¿verdad?, una cierta edad, ¿verdad?, cosa que haya Pero más yo experiencia. me he hecho un par de operaciones, por Ah, eso ya. represento menos. Ah, Ya, correcto, ¿viste? ok. Bueno, ahí vamos a ver, te vamos a pasar el formulario para que lo llenes. Ese sitio es muy Te bueno. llamamos, me va a decir. Te llamamos. Sí. O te escribimos. Te escribimos. No. Ese sitio es muy bueno porque ahí se han presentado algunas polémicas interesantes. Sí. Yo he causado algunas polémicas también. Ah, muy Sí, bien. porque a veces tengo puntos de vista distintos. Lo que pasa es que yo tengo el enfoque legal y la Claro. mayoría de los que están ahí en ese grupo tienen el enfoque del administrador. Claro. O sea, yo digo, este administrador necesita la base jurídica para Así poder es. saber qué está haciendo. El Entonces, conocimiento. el ¿verdad? conocimiento, Muy la base. Si no Sí. tienes esa base, ¿cómo vas a administrar? Entonces, yo he causado unas polémicas ahí que han consta. sido muy buenas, muy Sí. buenas. Hay que reconocer lo que me han servido. Y el sitio es muy bueno, muy bueno. A veces se van en cuestiones muy particulares. bien. Claro, sobre digamos, todo ¿no? muy localista. Sí, Oye, sí. a propósito,
nos están escuchando varios, porque Ah, yo qué avisé bueno. que iba a estar acá. No lo Sí. esperen. Por no lo tanto, esperen. no, queremos mandarle un saludo a los amigos de la hermandad Y ojalá que los latinoamericana de amigos propiedad ahí horizontal. presentes me quieran incluir. Bueno, eso lo vamos a ver, vamos a llenar la solicitud, Sí. ¿verdad? Yo voy a hablar con... No, yo voy Ya. a hablar. No, contigo Ok. no. Por acá voy a hablar. Y entonces le mandamos un cariñoso saludo a Así quienes es. nos están escuchando. Y a los de colegas de Panamá también, a Mario Vargas, a Mario Vargas, a Rubén yo también lo Valenzuela, conozco, claro. sí, al colega Ricardo Skilsen. También lo conozco, Esa- un saludo que nos para él. escuchan, sí. Espérate, esa hermandad, ¿qué países contiene? Casi todos los países de América. Claro, incluso España, o sea, sería iberoamericano, ¿verdad? Y hay que Sí. cambiarle el nombre al grupo, ¿verdad? Sí. A la hermandad, ¿verdad? Porque hay también ya latinoamericano. Así que vamos a mandarle un cariñoso saludo, ¿verdad? Bueno, otra consulta que está directamente relacionado con las situaciones que hoy día estamos viviendo en general en el mundo. ¿Cómo está ya, también hablando de convivencia, las relaciones humanas en sí? Aquí en Chile está existiendo mucha individualismo y mucha agresión verbal y física hacia los otros copropietarios, hacia los trabajadores de los edificios, incluso hasta los administradores y los comités de administración. ¿Cómo es allá ese tipo de situación? Mira, no creo que sea muy distinta. He citado muchas veces el ejemplo que he ido a un solo edificio, uno solo. Una asamblea prácticamente 100%, donde cada propietario tiene una paleta con el número de su unidad inmobiliaria. Ya. Y para hablar levantaba la paleta, lo anotaban y lo iban en el orden que había levantado la paleta y nadie interrumpía, nadie. Ya. Sí, me quedé asombrado. Entonces yo le pregunto a la administradora que me había llevado, que yo pensaba que estaba en un convento, porque era un silencio increíble y nadie interrumpía a nadie. Ya. Y encima de eso le digo, mire señora, ya pasó las horas por las cuales usted me contrató, yo me voy. Dice, no, por plata no se preocupe, quédese. Encima de eso. Bien, eso está bien, ¿verdad? Entonces, la única vez que me ha pasado, he ido a otras asambleas, más o menos bien, se han llevado bien, pero la regla general muchas veces es el ataque personal. ¿Ve? Ya. Y me ha tocado situaciones como un individuo que le dice al otro, yo sé con quién tú te estás acostando. Insulto de esa naturaleza, ¿no? Ya. ¿Ve? Entonces llegas y en esa oportunidad yo le dije, espérense, antes que la sangre llegue a la puerta yo me voy, pero la cuenta se los va a mandar igual. Claro. Sí se da esa polémica del individualismo. Sí. Individuos que demandan la nulidad del acta de la asamblea de propietarios Ah. y después se mudan. Ay, qué claro, mal. ¿Ve? Venden y se mudan y el juicio sigue andando. claro. Esos son conflictos que realmente... Yo creo que un buen administrador debe ser además mediador y conciliador. Debe tener ese know-how, ese curso académico de mediación y conciliación, porque en el fondo también va a ser una especie de sacerdote, un confesor. Así es, sí. Y gente que necesita hablar o alguien que le escuche fuera de su hogar. Así es. Es una especie de un no, psicólogo sí. también. Claro. Termina siendo padre, abuelo, sacerdote y etcétera, ¿no? Es psicólogo. Sí, entonces Claro. eso es un tema que tiene Asistente el social, Sí. trabajo social. Bueno, eso, Tiene que ver mucho con el tema social, finalmente, el administrador. Más allá que nosotros como administradores queramos renegar un poquito de esta situación, igual nos toca enfrentar el día a día, estar en contacto con la gente, que finalmente es para quienes a ellos lo estamos atendiendo. O sea, Claro, son nuestros Y clientes. estás administrando sus bienes, Así ni es. siquiera los bienes tuyos. No, Estás los bienes administrando de los bienes de ellos. Y, Claro. y lo más probable que sea su único gran bien raíz que tiene. Así es, porque la primera inversión y la más grande que hace todo individuo es su casa. Su claro. casa. Después podrá hacer otras cosas, pero la primera es su casa. Así ¿Ve? es. Te toca cuidar el bien de ellos. Así es. ¿Ve? No toman en cuenta eso. Entonces tú, por ejemplo, toma cuánto vale el edificio. ¿Ve? Y tú le dices a ese propietario de este edificio, tú tienes el punto 25%. Y no lo quieren entender. Con suerte, claro. Claro, no quieren Sí, entender claro. que es dueño de eso. Sí, sí. Me Dame, Gloria. encanta hablar con nuestro amigo de Panamá, Gracias. Rolando Candanero. Rolando, sí, porque las cuestiones finalmente es lo mismo. Es lo mismo. Los que digo. mismos problemas. Eso de que tú dijiste de prostíbulo, de hecho me está pasando actualmente en un edificio que se acusan que hay un prostíbulo. Bueno, después voy a leer el comentario Ah. más adelante. Pero ahora nos vamos a ir a una canción ¿Ya? y a un corte comercial, ¿cierto, Miguel? Sí, Bien. Miguel. No se vayan, volvemos inmediatamente. Hablemos de copropiedad.
Y con otro invitado que ya también lo habíamos anunciado antes. Pero antes... Pero antes de los antes de los antes... Eso, la última cosa. No, perdón, digamos, hay que Uy, hablar de qué los... fo- Hay que hablar de los... Aquí no de nuestros causaste auspiciadores. risa. No, Aniel. porque No, ellos no entienden eso. Son muy jóvenes. Son muy jóvenes, sí. Bien, Somos más serios. eso, Son- mucho más serio, Sí, sí. también. Ojo, son dos abogados. Sí, pues, hay que Oh, tener oh. cuidado con lo que Aniel, digamos. sí, Hay que andarse con cuidado. mira, no nos Bueno, habíamos percatado que presentemos- tenemos... Para no tener problema, presentemos mejor a Sí. nuestro segundo invitado, ¿verdad? Sí. Y después avisamos. Ah, y yo quiero preguntar después algo. ¿Sí? Sí, algo que me costó caro al abogado. Ah, ¿Te acuerdas? ya, Yo te sí, conté, correcto, te conté. ok. ¿Me lo podré zafar o no? Bueno, No. le damos la bienvenida a don José Manuel Figueroa. Él es abogado, es por segunda vez que está con nosotros, Sí. experto en copropiedad. Por lo tanto, vamos aquí a seguir conversando sobre temas que quedaron pendientes la vez anterior. Y por supuesto también autor del libro La copropiedad inmobiliaria. El primer libro que hubo en Chile sobre la copropiedad. ¿Cómo está, José? Bien, muchas gracias, Aníbal, nuevamente por la invitación. Ya soy reincidente, así que me siento como en mi casa. Ay, muy me bien. encantó Bueno, eso, me está muy bien. encantó porque lo vamos a seguir invitando. Correcto. Ahora sí, Carmen. Me gusta. No, Carmen dijo que Gloria. está como en su casa. Sí. Sí. Nada, ¿viste? Bien. Y evidentemente no podemos hacer este programa sin el apoyo de los auspiciadores para alimentar esta casa. SBO Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar, Aníbal Ahumada? Sí, ¿dónde? En el número de telefónico 998-240438. Y evidentemente no podemos dejar de mencionar a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-6120-6001 o en el número telefónico 225-848-152. Una pregunta. Valle Azul. Deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. No puedes decir nada porque la semana pasada estuvo el dueño de Valle Azul y le encantó como yo lo dije. Sí, no, si no estoy... Listo. No, solamente listo. quiero hacerte una pregunta. Lo que pasa es que como a la hoja le falta un pedacito, sea por el descuento, que se le hicieron algún descuento, ¿no? Porque le falta un pedazo, ¿no? No. ¿Está la hoja completa? ¿No? ¿No? Ya, ¿ves? Ok, ¿ves? correcto. ¿ves? Bueno, ¿ves? no, era una duda. Yo pensé que a lo mejor había hecho un descuento, por eso sale un pedazo menos, ¿no? Es que son las canciones. Ah, ya son las las canciones. canciones, Ok, sí. bueno. Ya, Bien, pero vamos de lleno. eso, vamos de lleno. Ah, eso sí, tenemos que todos quienes nos quieran hacer preguntas y ¿Ya? solucionar los problemas de su edificio, lo puede hacer al fono WhatsApp más 569-872-89606. Bien, acuérdense que las respuestas solamente en el programa son gratis. Después, si llaman Sí, a los profesionales, ¿verdad? Por supuesto Tendrá que un ellos costo. tendrán que... Un Y costo. debe ser en dólares, ¿o no? En dólares. Y en caso de dólares. que preguntar por Claro. Panamá. Muy bien. Claro que sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, empiece usted. No, después de ti. Bueno, ok. La primera pregunta. ¿Qué pasa cuando un administrador no rinde cuenta correctamente en una asamblea? ¿Qué puede hacer la asamblea A o el ver, comité? Sí, efectivamente existe una obligación del administrador de a lo menos una vez al año en una asamblea de copropietarios debe rendir una cuenta documentada de su gestión. Es decir, tiene que tener los respaldos correspondientes a los ingresos y a los egresos y ¿En los esa, movimientos en esa asamblea? en la misma asamblea. Es sí. decir, que cualquier persona podría empezar a revisar en ese momento la... Bueno, que es difícil revisar un año en una asamblea. Entonces, a ver, la ley dice que debe rendir cuenta, no dice necesariamente que la cuenta tiene que ser aprobada. Ah, O sea, su obligación es rendir cuenta. Ahora, la rendición de cuenta, en definitiva, creo que, aunque la ley no lo desarrolla, pero en la práctica funciona así. Si se aprueba, bueno, no hay nada que discutir y se dejará en el acta correspondiente que fue aprobada. Si se rechaza la cuenta o se hacen objeciones o observaciones, creo que ahí existen dos mecanismos. Cuando las observaciones son, por lo menos en la práctica pasa esto, cuando son leves y son fáciles de aclarar, se le otorga un plazo al administrador para que posteriormente le aclare a los copropietarios mediante una circular, será, ¿no es cierto? claro. Que cuáles son las aclaraciones o la información que faltaba. Ahora, cuando ya el reparo o la inquietud o las dudas son mayores, existen en la práctica dos mecanismos de revisión de la cuenta.
Uno es contratar a un profesional externo, experto en la materia, una empresa contadora, auditor, un auditor que haga una revisión, que obviamente eso tiene el inconveniente de que es pagado, Sí, ¿no es claro, cierto? Tiene por un costo supuesto. para la comunidad, pero tiene el beneficio que lo está haciendo un profesional y lo está haciendo en forma totalmente desinteresada. Claro, No tiene independiente. interés en El darle la resultado. razón o no darle la razón o en el resultado. Eso es una alternativa, y la otra alternativa es nombrar una comisión revisora de cuentas. Es decir, un grupo de copropietarios, o pueden ser quizás residentes, ojalá no más de 3, porque si no, no son muy operativas, Claro. en la cual se le otorgue un plazo para que revise y emita un informe posteriormente, el cual ahí habrá que ver si se le da finalmente la facultad a la asamblea, al comité de administración para resolver, o se llamará a una nueva asamblea para conocer esta comisión revisora de cuentas. Perfecto. Y al final, en la suma y resta, será la comunidad a través del administrador o del comité quien, teniendo a la vista esta auditoría o este informe de la comisión revisora, tomará la decisión eventualmente de cambiar al administrador, ¿no es cierto? Claro, o si es que quedó ok. o continúa Sí. con el mismo. Perfecto. Rolando, ¿y en Panamá qué pasaría al respecto? Bueno, de acuerdo con la ley, cuando se hace la convocatoria debe adjuntarse el estado de situación. Dice la ley. Antes, Claro. Junto con la Wow. citación. Sí. Ajá. Y cuando se trata de presupuesto, deben mandarse con 15 días de anticipación. Allá por ley es con presupuesto, Sí, digamos, obligatoriamente, sí, el obligatoriamente. administrador tiene que... La ley menciona la palabra presupuesto en 8 oportunidades, Ya. y que está indicando que tienes que regirte con un presupuesto. Es más, el administrador, dice la ley, que no puede ni siquiera despedir a un empleado si ese ítem no lo tiene contemplado en un presupuesto. Wow. Me parece un poquito absurdo, un poco exagerado, Muy pero, exagerado, pero, creo yo, pero ¿no? está ahí en la norma. Sí, no queda otra que acatar. Sí. Y también la junta directiva, el administrador prepara el estado de situación, se lo presenta a la junta directiva, al consejo comisión, ustedes, y después esa junta directiva tiene que llevarlo a la asamblea de propietarios. Y ahí también se va a examinar. Se va a examinar y se aprobará o se rechazará. ¿Pero este por el presupuesto por todo el año? Por todo el año. Ah, ya. Sí. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí Claro. ahora, verdad? Por todo el año. Claro que aquí entran otros temas. Muchas veces el propietario es indiferente a eso y simplemente recibió el documento, lo miró así por encima y lo archivó. Claro. Pero después vienen los problemas de que no hay plata, qué pasó con el dinero, qué pasó con este ítem. Pero evidentemente sí hay una responsabilidad en la presentación de estas cuentas. Ok, correcto. Y todavía existe el juicio de rendición de cuenta, porque ese juicio de rendición de cuenta se puede interponer tanto contra el administrador como contra el consejo directivo, la junta directiva. Yo tengo 2 juicios de rendición de cuenta hoy día andando. Ya. Incluso uno contra el promotor o el constructor original, que es el que recibe las primeras cuotas de gastos comunes. Él las recibe las primeras. Ya, O claro. sea, que te tiene que rendir cuenta del dinero que recibió. La inmobiliaria, en Claro, este caso. la inmobiliaria. Por Perfecto. ejemplo. Carmen Gloria, tú parece que tienes ganas de Yo- hacer una yo- cosa. Te puedo hacer Sí, una, sí. digamos nomás, haciendo una relación con lo que tú acabas de señalar. La legislación chilena permite algo parecido. Lo normal, yo diría que el 99% de los casos funcionan en gasto común efectivamente Efectivo. producido, el gasto Claro. real, y después se cobra. O sea, yo gasto 100 y el mes siguiente lo cobro. Pero la ley permite, cuando lo establece el reglamento de copropiedad y siempre que lo apruebe una asamblea, aprobar presupuestos estimativos para el siguiente periodo, al término de los cuales hay que hacer el correspondiente ajuste. Ahora, yo la verdad que creo haber visto una sola comunidad en mis 27 años de Wow. experiencia Sí. que ha tenido presupuesto estimativo, y yo creo que no ha resultado en Chile, creo fundamentalmente porque, dadas las características de los inmuebles, es muy difícil prever muchas situaciones, porque hay una serie de cosas que fallan en el camino, y salvo que uno pusiera un ítem demasiado grande, digamos, o salen nuevas obligaciones legales que no estaban previstas anteriormente, certificación de ascensores, por Por ejemplo. ejemplo. Entonces es difícil hacer una planificación anticipada. Sí. ¿no? Claro, por lo menos aquí en Chile se Es lo que complica mucho. conversábamos, Aníbal, ¿no? Sí. Tú vas a tener un ítem de imprevistos. Claro. Pero, y como dice acá el colega, el ítem de imprevisto va a tener que ser de este tamaño. Claro. Porque hay cosas que tú no puedes prever. Sí. Necesariamente se van a producir. En algunos casos sí, porque yo sé que el ascensor, ¿verdad? En 3 años más voy a tener que cambiarle, digamos, Pero eso ya alguna deja de ser situación. imprevisto, en mi opinión. Claro. Lo mismo que Sí. la pintura del edificio. Aquí no se acostumbra No. tanto porque la construcción casi siempre no requiere pintura. Pero allá sí. Claro. Entonces, pintar el edificio que tienes que hacerlo cada 5 o 7 años,
no es un imprevisto. Un No. elevador que tienes que cambiarlo, poner elevador nuevo cada 20 o 25 años, deja de Sí. ser imprevisto. Claro. Pero si es Se puede imprevisto, por programar. ejemplo, que se fue la luz y tienes una máquina, Grupo electrógeno, le Sí, llamamos sí, acá. claro, y arranca la Generador. máquina y resulta ser que a los 3 minutos falló Claro, porque tenía meses que no arrancaba. claro. Y ese momento, cuando arrancó la pieza esa Algo falló. básico, falló. Sí, claro. Y eso es totalmente imprevisto. Claro, sí. Esas son situaciones que no es posible tenerlo en un presupuesto y efectivamente el ítem de imprevisto va a tener que ser Así es. más o menos bastante Y bondadoso. mientras más antiguo el edificio, más grande. Más grande, sí. más grande, Carmen Gloria, tú tenías una Y se consulta. agudiza sobre todo cuando no se han hecho las mantenciones preventivas. Claro. Que finalmente si vamos al meollo del punto, si uno no hace las mantenciones preventivas como debe hacer con los contratos estimativos, evidentemente este ítem de imprevisto va a variar todos los meses. Y lamentablemente, por lo menos acá, estamos muy acostumbrados a no hacer mantenciones preventivas. O sea, lo ideal es no hacerla porque así nos ahorramos plata en el gasto común y mantenemos un gasto común idealmente bajo. Cosa que a la larga, evidentemente, no es cierto. Sí, Es eso pan es- para hoy, hambre para mañana. Eso Así es es. engañarse a sí mismo. Así porque es. muchos propietarios consideran que el mejor administrador es el que menos gasta o el que Así es. recorta. Claro. ¿Ve? Y no es así. No. ¿Ve? No. Como decía hace unos minutos, un edificio es un ser vivo y que va Sí. cambiando igual que cambia uno. Así es. Así Y es. con los años hay que meterle más plata. Claro, igual como nosotros, pero es que a la medida que vamos cumpliendo años, pero estamos Sí. gastando más en remedio, médico. Igual que así es. nosotros, ¿no? Te ven bonito si vas gastando más, ¿no? Entonces, Claro, también, ¿verdad? el edificio tú lo vas a ver más bonito, pero tienes que tienes que darle cariño, tienes que meterle mucho amor Así al es. edificio para mantenerlo en condiciones óptimas, porque si no se va a producir la ruina del edificio. Así Entonces es. se transforma en un bien ruinoso, Ruinoso, bien. porque claro. el propietario no entiende que eso es parte de su vida también. Él vive y depende de eso. Estamos con dos invitados, grandes invitados, José Manuel Figueroa, de Chile, y Rolando Candanedo, de Panamá. Ambos abogados expertos en copropiedad inmobiliaria. Sí. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una Candanedo? pregunta que me llega de Miguel de Rancagua, Ya. ¿ya? De hecho está en línea. Deme un segundo Muy para que bien. vean que esto lo estamos haciendo Ah, conectándonos muy con la bien, gente. Perfecto. Ok. ¿Qué dice Miguel? Deme un segundo. Le está respondiendo. Sí, le estoy diciendo que le vamos a responder a través de la radio. Ah, ya, correcto. bien, Muy bien, bien. si nosotros Sí. estamos muy activos con nuestra Perfecto, gente. ok. Dice, hola, soy Miguel de Rancagua, tengo una duda que no me ha dejado dormir. Wow. Aprovechando que era el abogado experto en la ley. ¿Ves? Yo le dije que lo habíamos dicho. En el artículo 14 de la ley, en el inciso 2 indica, Wow. ¿ya? 2 puntos. No podrán dejar de ser de dominio común aquello a que se refiere la letra A, B y C del número 3 del artículo 2 mientras mantenga las características que determinan su clasificación de estas categorías. Pero al final del inciso siguiente dice, no obstante lo anterior, la asamblea de copropietarios podrá, aun cuando tales características se mantengan, acordar con los quórum exigidos por la ley la enajenación de los bienes de dominio común a que se refiere la letra C del artículo 3, no, del número 3 del artículo 2, solo en favor de los copropietarios colindantes. La pregunta final es, ¿se pueden o no enajenar los bienes comunes de la letra C, terrenos colindantes a unidades, si mantienen sus características? Muchas gracias. A ver, yo creo que es una pregunta muy Técnica, específica sí. y sin duda el que la está haciendo yo creo que es abogado, porque es un detalle bastante técnico y no me quiero alargar Sí. mucho porque puede ser que es complejo. La ley efectivamente estableció, en teoría digo yo, porque en la práctica a mí no me ha resultado aplicarla, la posibilidad que cuando se cumplan ciertos requisitos se pueda enajenar, es decir, vender un bien común. ¿Mm? Voy a poner un ejemplo que es bastante típico, que es, por ejemplo, el departamento del mayordomo. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley aquí? Que cuando deja de tener las características que le eran naturales en su constitución, o sea, el departamento del mayordomo, en la época que aquí el mayordomo vivía en los edificios, ¿no es cierto?, habitaba con su familia, pero eso ya no existe por la legislación laboral, especialmente, pues no puede trabajar más de 45 horas semanales, etcétera. Entonces, deja de tener la característica propia de servir para ese fin. Entonces, Claro. la ley en ese tipo de situaciones permite poder enajenar eso. Pero la verdad que en la práctica yo he tenido malas experiencias, porque no me quiero alargar mucho, pero malas experiencias porque
cuando yo celebro un contrato sobre un bien común, ¿Ya? es un contrato muy complejo, porque yo voy a tener que después ir al conservador, Sí. y el conservador no me lo va a inscribir, porque ¿cómo me va a inscribir un bien común? Entonces yo lo tendría que desafectar al régimen de la copropiedad inmobiliaria, o sea, tendría que hacer una asamblea extraordinaria. Con Bueno, los igualmente quórum. para ello lo quiero, lo necesito, pero tendría que modificar la alicuota, porque le voy a Claro. tener que asignar una alicuota. Claro, Eso así es. ahí voy a necesitar 90 o 100% de quórum Claro. para poder enajenar ese bien. Entonces yo diría que en la práctica la enajenación de bienes comunes no es posible. Y lo que yo sugiero muchas veces es aprovechar que está más desarrollado y creo que es más fácil darle un uso y goce exclusivo en forma perpetua e irrevocable. Entonces sigue siendo un bien común, pero de uso exclusivo de un determinado Es copropietario. que también hay que tener en cuenta que los bienes comunes tienen una clasificación. Tú tienes bienes comunes esenciales, Sí. bienes Ujú. comunes no esenciales, bienes comunes de uso exclusivo y bienes comunes, lo que Claro. denomina de esa manera. En este caso, eso es un bien común no esencial, porque el hecho de desafectarlo no altera la situación jurídica del edificio. Claro. Ahí el tema es que esa pieza del conserje no tiene número de finca. Claro. Entonces, ¿cómo le pones un Un número de finca? departamento, claro. ¿Cómo lo conviertes en un Una número de numeración. finca para poderlo ¿Cómo, inscribir? cómo lo inscribe el conservador Claro, si no claro. tiene un título anterior? No tiene, Claro, claro. sí, Entonces, es lo mismo. ese es el problema de Se fondo. complica, Sí. sí. Claro. Correcto. No es que no se pueda hacer, Sí. es complicado, Muy ¿verdad? complicado, Y los perfecto. abogados no cobramos barato por ese trabajo, ¿no? Muy bien. Porque es Ok, ya, complicado. entonces damos por respondida la pregunta. Sí, en relación a lo que estábamos hablando delante sobre el informe, que en Panamá pasa mucho, que antes de la asamblea tenemos que enviar el informe. Por ahí alguien también nos está escribiendo por WhatsApp y quiere dar su opinión. Dice, hola, sí, hola, buenas chicos, ¿no? Hola, chicos. Chicos. Muy bien, muy bien. Chicos. Nosotros, Sobre está- todo se está eso. refiriendo a nosotros. A todos nosotros. A los que cuatro. estamos- a los cuatro, sí. Gracias. Ya, les comento, soy administrador y también propietario de departamento. Sería genial que en el informe de cuentas de la administración, por ser ley, sea obligación enviarlos antes. En el edificio actual donde administro se ha realizado cobros indebidos sin respaldos Ah, y se hace el loco. bueno. Sí, está muy bien. Lo ideal sería enviarlo antes, ¿verdad? Eso sería un muy buen ejemplo. Ahora, no estoy de acuerdo en que se diga, digamos, tan abiertamente, no hay respaldo. Generalmente los respaldos están. Los administradores, por lo general, entregan los respaldos cuando corresponden. Evidentemente que no en una asamblea, porque hay 20, 40 personas, ¿verdad? No puedo llegar yo, ¿verdad?, con todas las facturas, boletas, digamos, del año completo, ¿verdad?, para que cada uno empiece a revisar boleta por boleta, factura por factura, ¿verdad? Por eso entonces es bueno Sí. enviarlo antes. ¿Sabes qué? Lo que pasa, y pasa mucho un tema de comunicación, es increíble. Muchas veces hay plataformas en que uno puede subir el respaldo de lo que se está pagando, pero la gente no queda contento con eso. Quiere además ver ese comprobante que diga pagado del banco. Claro. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy día me pasó algo similar. La gente muchas veces por disparar cosas y decir cosas no sabe lo que está diciendo, no sabe los protocolos. Hoy día me tocaba escuchar a alguien por ahí que hicieron una asamblea, una reunión extraordinaria y donde el comité se va a cambiar. Y yo dije, ¿en qué parte a nosotros nos llamaron y nosotros no hemos citado a ninguna asamblea y ellos quieren tomarse ahora el poder? Entonces, la pregunta es, ni siquiera saben cuándo se juntan, para qué se juntan o con qué fin se están juntando. O peor aún, ni siquiera le ponen un nombre. Es como poner un nombre que no existe. ¿Por qué no saben? Porque no El saben. Entonces, conocimiento. Entonces aquí... Falta un abogado ahí. Falta un abogado, ¿verdad? Sí, falta, Sí. falta un abogado, falta Falta varias muchas cosas. ahí, Pero muchas personas y falta algo más esencial que es leer la ley. Sí. Mira, O sea, algo una- tan básico. No importa que no lo entienda, pero por último tenerlo y empezar a leerlo de a poquito. Una hoja diaria, empezar a preguntar porque la gente no lo entiende, no lo sabe. No es Ni decir, siquiera... y no es perdón. una pastilla que te tomes. No es una pastilla que te tomes No, y no. conoces la ley. Claro. No, No, pasa no sé. mucho, pero es lamentable escuchar eso. Pero mira, quiero agregar que un buen administrador es un buen gerente, porque un edificio es una empresa. Así es. Y parte de lo que el buen administrador hace es precisamente las vías de comunicación con esos propietarios. No tiene que atender a uno por uno, pero sí tener la vía de comunicación lo suficientemente abierta
para hacerle más fácil la tarea al propietario, que a veces que no quiere entender, sino Sí. que hace el esfuerzo para no entender. Sí, eso también pasa mucho, que a veces uno se desgasta explicando, ¿verdad? Y la persona digamos, no quiere entender nomás, ¿verdad? E insiste en lo mismo, aunque uno le lleve los medios de prueba. Pero todo esto se soluciona en parte, tal como dice Carmen Gloria, cuando se sube a las plataformas, ¿verdad? Toda la información, todos los respaldos, y así entonces cualquier persona puede mirarlo. Ahora, que quiera ver el papel físico, digamos, para tenerlo ahí, a lo mejor languetearlo u olerlo. Pero Aníbal, evidentemente que no, ¿cómo les pasa la lengua? ¿verdad? Porque Para hacerlo bien gráfico. Eso es lo que quiere la gente. El olor a papel. Claro, ¿verdad? ¿Verdad? Hay Eso que es lo cuidar el quiere medio la gente. ambiente. Eso, Sí, pues, ¿verdad? estamos Entonces, con campañas de cuidar el medio ambiente y la gente quiere languetear claro, el entonces papel. esas cosas ya no. O sea, si están ahí, está la factura, está pagada, evidentemente. Lo otro que puede hacer, además que tenga el timbre, porque se puede poner el sello, ¿verdad? O sea, digamos, la factura pagada o boleta. Y después entonces puede llamar a la compañía a esa persona para ver si es verdad que la pagó. O sea, Que haga de la detective administrador- si quiere. Claro, pero ya es Podría que- revisar la cartola también, ahí Sí. le va a aparecer el egreso. Claro, entonces, pero ella empieza Pero a después bailar va a más reclamar fino. porque es más alto. ¿Por qué yo pago más en luz que mi vecino del otro edificio que son iguales? Entonces, siempre claro. vamos a querer encontrar un problema. No quiero. Hay otra pregunta que, pucha, amigos que nos están escribiendo, pongan sus nombres para saludarlos por lo menos. Bueno. ¿Ya? Ahí dice, mi pregunta es la siguiente. El comité contrató a un abogado para hacer un cobro judicial a un departamento que debe más de 3 años, pero lo que pasa ahora es que este abogado está haciendo cobro judicial a todos los que deben 3 meses. Muy bien. Ya, lo que dice la ley de 3 meses de atraso deberían cortar el suministro eléctrico si me pueden ayudar. Si cobra el 20% del gasto común adeudado, por ejemplo, si en los 3 meses acumuló la deuda de 1 millón de pesos, el abogado cobra 20.000 pesos. No, 200.000 debía Do- ser. Sí, sí. Claro. sí. Sí, el 20%. 200, pero ahí le puso 20. Claro. No, sería muy barato eso. Sí, ¿ah? muy barato. Entonces no, ahora no. Ya, ¿se puede hacer eso? ¿No se puede? A ver, aquí hay varias herramientas que considera la ley frente al no pago oportuno de los gastos comunes, que obviamente habrá que evaluar en su momento, porque iniciar juicio, creo yo, procesos judiciales que tienen costos de abogado, de conservador, de receptor, etcétera, porque alguien deba 3 meses de gastos comunes, me parece que es un poco exagerado la medida. Pero Yo creo que hay eso- medidas sí, previas yo que creo se eso pueden es hacer. cobranza prejudicial. Eso ¿no? cobranza prejudicial, corte de luz, ¿no? Ahora, Mm. desde el punto de vista jurídico, yo puedo demandar los gastos comunes aunque la persona me deba 1 peso. Aunque me salga 1 millón de pesos el juicio, y si Claro. debe 1 peso yo lo puedo demandar. En Sí, eso claro. en eso no hay límite. no hay límite, pero el sentido común señala que hay que demandar oportunamente. Y ojo con el tema de la prescripción. Ahí Sí. yo veo que está hablando de 3 años y al cabo de los 3 años la deuda empieza a prescribir mes a mes. O sea, hoy día que estamos en octubre del 2019, ya está prescribiendo lo que es septiembre del 2016 hacia atrás. Claro. Y para que se suspenda la prescripción tiene que estar presentada la demanda y notificada, Claro. notificada al demandado. Mm. Entonces, ojo que creo que ahí tomaron, en la pregunta creo que se fueron los dos extremos. Se demoraron mucho en demandar y ahora están demandando a los que deben 3 meses. Me parece que es exagerado. Sabe Perfecto. que en el mensaje Ujú. del rey España, cuando aprueban la ley española, ¿Ya? él dice algo muy cierto, porque ellos pusieron un límite en el tiempo para poder cobrar los gastos comunes. Y dice, si debe tanto, el administrador también es moroso en su responsabilidad de cobrar. Y por lo tanto no le permiten cobrar más allá, si mi memoria no me falla, de 24 meses. Ah, ya, ok. Porque el administrador también tiene que poner interés en cobrar. Claro. Entonces dice, usted también es moro, también está en mora. Su responsabilidad va a tener que compartirla. Bueno, Yo creo que es cierto, ok, tiene en cierto el espíritu sentido, ¿no? podría Claro. ser, pero evidentemente yo como administrador no estoy de acuerdo, porque muchas veces el comité de administración no me permite contratar a un abogado para hacer Porque tiene un cobranza. costo. ¿Verdad? Porque tiene un costo. Por lo tanto, digamos, la idea está bien, pero no comparto, digamos, que sea el administrador, ¿verdad? Parte del culpable, en ese caso la comunidad. Claro, Porque puede tal como ser. está diciendo, hay que ser razonable. Si estoy debiendo 1 millón de pesos y el abogado con la costa y todo eso me va a salir 600.000 pesos, No tiene a lo mejor no me va a sentido. convenir. ¿Verdad? Porque mi pregunta ahora sería la siguiente. Si yo le estoy cobrando a Rolando 1 millón de pesos y las costas en general me salen 500.000, incluyendo todo,
¿verdad? Después, ese gasto, esos 500.000 pesos que me salió, ¿yo se lo puedo cobrar a él como causante del daño a la comunidad? A ver, Buena pregunta. el que define el pago de las costas es el tribunal. Exactamente, y la cota es una sanción. ¿No? El tribunal en la normativa chilena establece de que si ha sido la persona completamente vencida en el juicio, ¿ah? y no ha tenido un motivo plausible para litigar, se le condena en costas, se le cobran los gastos que figuran en el expediente, tanto costas procesales, que son todos los gastos de receptor, notificación, etcétera, como las costas de abogado o costas personales que se llaman, que son los honorarios que fija el tribunal. Ahora, los honorarios que fija, claro, los honorarios que fija el tribunal no corresponden a los honorarios de mercado. Entonces, ahí ya va a haber una diferencia. Ahora, frente a tu pregunta, habiendo una diferencia entre las costas que fijó el tribunal y lo que gastó efectivamente la comunidad, no hay forma de cobrárselo a ese copropietario, porque en definitiva ya está pagando en el tribunal todo lo que debe. No puede además cobrársele ese, salvo que uno iniciara un juicio de indemnización de perjuicio, pero la verdad es que si ya fue condenado en costa, estaría siendo condenado 2 veces por el mismo sanción. Además, ¿quién contrató al abogado? Fue la comunidad. Claro, pero por causa de daño, porque pasaría lo mismo, pasaría lo mismo que si yo voy, ¿verdad?, y choco el portón, ¿verdad? Va a venir la comunidad a contratar a una empresa para que repare ese portón y después me lo va a cobrar a mí, ¿verdad? Eso es justo. En este caso, yo pienso, sin ser abogado, que sería lo justo que el mismo hechor, ¿verdad?, que causó el daño, en este caso, porque hubo que pagar a un abogado, debería sí, pero no más allá de lo que... No, pero ahora me queda claro la respuesta. El tribunal tiene jurídica, no. Sí, la última razón. Claro, no emocional. Sí, sí, somos muy pasionales nosotros. Sí, por supuesto. Quien nos estaba escribiendo era Eduardo Torres y hace una mención de que se había equivocado. Gracias. Bueno. Que eran 100.000 pesos que le cobraban. Barato, con el abogado, por 1 millón, o sea, el 10%, o sea, está barato. Está dentro de lo razonable. Sí, claro, está bien entonces. Está muy bien. Amigo Eduardo, tenemos 2 abogados, yo no te puedo prestar ropa. Está muy acorde, nada que decir. Okay. Oye, nos vamos a una tanda comercial. Sí, y además aprovechamos de despedir a nuestro amigo Rolando Candanedo, ¿verdad? Él vino de Panamá exclusivamente para al programa. Correcto, así mismo es. Muchísimas gracias, que tenga un muy buen viaje, Rolando. Sí. Gracias. Mucho salud y cariño a tu esposa también, que nos está esperando allá afuera. Y evidentemente cuando vuelva a Chile puede venir a pasar por acá. Tenga la seguridad que va a ser así. Fantástico. ¿Y lo estamos viendo en unos días más? Sí, en unos días más en ya te vas a ir de nuevo. Nos vamos a Barranquilla. Como la canción. Sí, se va el Caimán, ¿verdad? Se va rolando. Se van los Caimanes. Se va a Barranquilla, ¿verdad? Sería algo así, ¿no? Bueno, yo pertenezco al Club de Maridos Oprimidos por Chilenas, que es la que me está esperando allá afuera. Sí, es compatriota nuestra. Sí. Por eso muy bien la chilena. Tuviste mucha suerte al encontrar a Vicky. Así es. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y nos veremos pronto. Sí, nosotros vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan. Perfecto. Ya estamos de vuelta con José Manuel Figueroa. Él es experto en copropiedad inmobiliaria, abogado y también autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Ya se nos fue Rolando. Esperamos verlo luego y le damos las gracias por habernos visitado. Carmen Gloria, ¿usted tiene algunas cosas que decir antes de continuar con José Manuel? Así es, SBO Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración, donde nos pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438 y evidentemente Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Dejan manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de red fija que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Ya lo saben, amigos y amigas. Bien pues, ahora sí, Carmen Gloria. Sigo. Siga hablando nomás. Sí, estábamos hablando con José Manuel sobre una pregunta que nos llegó también, Sí. a través de Instagram. Dice, consultar al gran gurú. Bueno, eso me gustó. Claro. Ya, eso me gustó. Ya con esto el próximo programa hay que hacerlo en Panamá. Yo creo. Eso. Dice, señor Figueroa, sobre lo publicado que existe implementando hoy, comunidades que reemplazan las asambleas por votación online, ¿es aceptada por la ley hoy?
tenemos que entender que hubo un reportaje, Aníbal. Sí. ¿Aníbal? Sí, yo. Sí, gracias. Bien, Estoy atenta. atento, Sí, estoy atento, conéctate. sí. ¿Ya? Hubo un reportaje hace un par de días atrás sobre una aplicación que logra que uno pueda hacer votaciones de cualquier Sí. consulta que el comité así lo estime. Claro, sí. Ya, ¿y? Cuéntanos más sobre el reportaje. Que no Ah, está... ya, pero yo pensé que tú ibas a No, contar. pues. No. Bueno, entonces la idea que querían implantar ahí, o por lo menos era la sensación para la gente que no tiene mucho conocimiento, es que se estaban haciendo consultas por escrito, digamos, a través de este sistema para reemplazar a la asamblea. Pero quien pueda leer más profundamente se da cuenta de que el comité de administración está allí haciendo consulta así, digamos, al voleo sin ninguna responsabilidad en general, porque quienes le responden era para, de esa forma ellos podían tener una idea, pero ¿quién va a resolver el comité? Una idea de lo que quiere el pueblo. Claro, Algo así. pero es como podría haberlo consultado por WhatsApp, algo así, pero la decisión final la toma el comité. Solamente quería saber qué opinaban los demás. Pero al respecto es bueno saber la parte Sí. jurídica. Y para eso entonces queremos Sí. que nos responda nuestro amigo. Perfecto. Mira, en el régimen de copropiedad inmobiliaria, los acuerdos se toman por los órganos de administración. El órgano supremo es la asamblea de copropietarios, ya sea ordinaria o extraordinaria, dependiendo de la materia que se trate, se toman los acuerdos ahí. Y excepcionalmente, la consulta por escrito que se estableció en el artículo 17 de la ley quedó limitada solamente a 5 o 6 materias. Por ejemplo, la modificación del reglamento de copropiedad, yo lo puedo hacer vía consulta por escrito. Pero la consulta por escrito tiene toda una reglamentación, debe ir firmada por el administrador y por el presidente del comité, debe ser enviada personalmente o por correo certificado, no electrónico. Claro. Por lo tanto, aquí no cabe la posibilidad desde el punto de vista jurídico para que tomen decisiones a través de una consulta por escrito que se haga vía online. Tiene que ser necesariamente por escrito. Y finalmente el otro órgano de administración que representa a la asamblea es el comité de administración. Ahora, yo no veo impedimento ni inconveniente legal es que el comité, tal como dice Aníbal, pueda hacer una especie de encuesta online que la podría hacer por WhatsApp o podría juntarse en el hall de entrada y ponerse a conversar con los copropietarios para saber la opinión sobre algunos temas. Por ejemplo, a mí me ha tocado, es un sondeo, a mí me ha tocado de repente comunidades que se le hace una especie de encuesta dentro de los 10 temas que tenemos pendientes, ¿cuál creen ustedes que son los más importantes? Y la gente enumera ya la pintura del edificio, ya, bueno, dediquémonos entonces a la pintura del edificio como número 1, que fue la que ganó, ¿no? Pero eso no es vinculante, es una encuesta de opinión pública nomás. Claro, nada más que eso. Sí. Que es bastante bueno, de igual manera, empezar a generar esa instancia porque uno va tomando o se va acercando más a la gente finalmente. Mira, tiene dos lecturas. Yo creo que cuando hay un comité de administración tiene que resolver. No puede ser que le pregunte a todo el mundo, porque el que quiere participar que se meta entonces al comité de administración. Entonces, a mí eso de repente me llama la atención que llego a asambleas de copropietarios y hay algunos que dicen, a mí no me han consultado. Bueno, y si no tiene por qué consultarle cada cosa que se hace en la comunidad. Así es, tal cual. Porque si no, ¿para qué existe la asamblea y para qué existe el comité? Claro. Sí. Esa doble lectura también pasa mucho por el desconocimiento de las funciones que tiene el comité de administración. Entonces. Sí, claro, por la inseguridad. Sí, seguramente. Claro, porque si no tienen mucho conocimiento en qué decisiones pueden tomar o qué no, porque muchas veces también se pregunta si el reglamento de convivencia tiene que ser aprobado por la asamblea. Mira, primero te respondo lo anterior, te hago una aclaración. Hay que pensar que la generación, por dar un número, sobre los 50 años, seguramente ha vivido antes en casa. Claro. No ha vivido toda la vida en departamento, entonces no tiene una cultura cívica de copropiedad inmobiliaria. Claro. Entonces es bastante usual de que la gente cuando ha vivido en casa y llega a los departamentos piensa que es lo mismo y no es así. No es así. Por lo tanto, eso creo que hay que tenerlo presente de que quizás las generaciones más jóvenes, ahora los edificios son más masivos, la gente está acostumbrada a vivir en edificios, pero básicamente la generación anterior venía acostumbrada a vivir en casa y el régimen es totalmente distinto. Así es. Y respecto a este reglamento de convivencia. Al reglamento interno, reglamento de convivencia, mira, el documento jurídico idóneo en el cual se pueden establecer limitaciones, restricciones y reglamentación de la copropiedad es el reglamento de copropiedad.
donde también se pueden establecer multas. Claro. El reglamento interno, la verdad que no está desarrollado en la ley de copropiedad. Dice por ahí el artículo 21 que el comité de administración puede dictar normas de administración. Dentro de esas normas de administración creo que es perfectamente posible regular aspectos que yo denomino domésticos. Cómo se ingresan las visitas, cómo se hacen las mudanzas, cómo se bota la basura, cuál es el horario de funcionamiento de la piscina, etcétera. Yo creo que ese tipo de materias perfectamente pueden quedar reglamentadas, y para darle más seriedad puede ser un acta de comité reducida a escritura pública o aprobado o ratificado posteriormente en una asamblea y que quede por escritura pública. Ayer nomás me pasó que un administrador me mandó un reglamento interno, no tenía fecha, no tenía firma y no se indicaba cómo había sido aprobado. Entonces, ¿qué valor jurídico puede tener un simple papel que no tiene ninguna firma responsable? O sea, lo ideal es llevarlo a escritura pública. Sí. A escritura pública. Escritura pública, ya sea, pero es el documento final. Primero Sí. tiene que ser aprobado, ya sea por el comité, o ojalá por la asamblea, o ratificado en la asamblea, y esa acta de asamblea se reducía después a escritura pública. Y tú hablaste algo que ni siquiera estaba firmada. Y aquí tengo una duda yo. Todo documento que la administración lo envíe vía circular o el comité de administración siempre debe ir firmado para que tenga alguna validez. A mi entender sí, porque si no es un documento, Un papel. es un papel, claro, uno podría decir que viene del correo electrónico del administrador, por tanto emana del administrador. Quizá uno en un juicio podría probar que ese documento emanó del administrador, pero yo creo que le da más seriedad que venga firmado por quien está suscribiéndolo, porque va a aparecer su nombre. Claro. De repente a mí me llama la atención que veo muchas circulares o de repente citaciones de asamblea, dice el comité. Claro. Comité, firma el comité y una media mosca. Entonces uno nunca supo quién realmente citó, digamos. Es. Ah, sí. o sea que tiene que ir con nombre y firma para Sí, que quede po. bien establecido. Claro, por supuesto. Porque hay que identificar a esa persona. Ese es el título que tiene, administrador, o el título es presidente del comité, pero él es una persona con nombre y apellido. Claro, Así que tiene es. nombre, sí. Sí, Mira, Correcto. buenísimo, porque yo también he visto varios documentos que... no un dicen papel, nada. Claro. un papel. Otra pregunta Muy bien. Vamos. de nuestros auditores. Dice, buenas tardes, me sumo a la persona que le habló. Consulta, yo el año pasado debía gastos comunes y se me acumularon 3, pero fui cancelando. Al final de este año me puse al día y recién me sale un pago de abogado por 40.000 pesos. Envío foto de esto. Ajá. Dice, gestión de cobranza abogados. Ah, ya. Ya. Cuando pueda me ayuda si es legal o no, siendo que ya ha estado al día, ha estado al día todo este año, me cobran lo del año pasado. O sea, está al día, pero le cobraron lo que debía del año pasado. Esa gestión de cobranza de abogados. Ya. ¿Eso es legal? A ver, yo creo que lo primero que hay que terminar en esa pregunta, que me quedo un poco con la duda, él parece que debió en su momento, Sí, pero debió. actualmente no debe. No debe. Entonces, Actualmente si esta no. cobranza se corresponde a una gestión actual de algo que él ya pagó, no tendría por qué pagar el abogado. Si ya hizo él pagó el año pasado, digamos. Claro, pero hay que ver Sí. también, creo yo, si el año pasado... Le mandó el abogado alguna cobranza, claro. pero- Que- y ahora que- le están cobrando retroactivamente, o digamos, bueno, atrasada la sí, cuenta. si hay ¿no? una gestión del abogado, me parece que es lógico que se cobre y se pague. Claro. Pero no queda muy claro de la pregunta si la gestión es de ahora, fue anteriormente, pero tiene que partir de la base el residente o copropietario que está en deuda de los gastos comunes, que normalmente a la deuda se le agrega el interés máximo convencional claro. y eventualmente los gastos que significa su cobro, digamos, y si aquí hay un cobro con un abogado, finalmente si van a juicio, se va a aplicar lo que hablábamos hace un rato atrás, porque Claro, él podría las costas. no pagar esa cantidad, pero si después lo demandan, va a haber condenación en coste y finalmente igual va a tener que pagar, y va a tener que pagar una cantidad mayor porque va a tener más intereses. Así es, claro que sí. Bueno, yo creo que queda clara. Siguiendo entonces con otra pregunta que está relacionado con la administración también. ¿Qué pasa cuando el administrador no quiere entregar la documentación una vez que ha sido desvinculado? ¿Cómo se le... A cómo ver, se le exige? hay que partir de la base, ¿no es cierto?, de que la documentación
normalmente le pertenece a la comunidad, es documentación de la, Es de la comunidad. es de la Estamos de acuerdo en comunidad. eso. Ahora, lo que estábamos hablando hace un rato atrás, si esta documentación puede estar puesta en estos plataformas digitales, la verdad que es un gran avance, porque en definitiva, claro, no es el original, pero es el que está en la plataforma Está escaneado. digital. Claro. Yo creo que lo más complejo es respecto a los contratos del personal, porque eso tienen que ser originales. Claro. Si le llega un inspector de la Dirección del Trabajo, yo no puedo mostrarle la plataforma Claro. digital. Claro. Tiene la obligación el administrador de entregar la documentación que obra en su poder, que le pertenece a la comunidad, y por lo tanto, si no lo hace, la comunidad podrá recurrir, ya sea al juzgado policial local o algún juicio civil posterior, digamos. Eventualmente podría recurrir también quizá al centro de mediación municipal. Claro. Ahora, otra consulta relacionada con lo mismo. ¿Qué pasa si el administrador está reteniendo esa documentación porque la comunidad no le quiso pagar el último mes de honorario por el servicio que él prestó? Sea bueno o malo, Sí, lo que sea. eso es bastante usual, y yo justamente te iba a agregar ese aspecto. Es raro que un administrador quiera quedarse con la documentación de por sí. ¿De qué le sirve quedarse con 10 cajas Cachureo, de cachureo y puros papeles? O sea, Claro. no tiene mucho sentido. Salvo que esté evitando que se le haga una auditoría. Ah, Eso podría ser un aspecto. Respecto a la retención, yo creo que aquí hay obligaciones que son independientes. La obligación de la comunidad es pagar los honorarios en forma oportuna, ¿no es cierto? Y la obligación del administrador en este caso es entregar la documentación. Por lo tanto, una cosa condicionándola a la otra, ya sea que la condicione la comunidad o la condicione el administrador, yo lo entiendo y es bastante usual, pero en estricto rigor no corresponde, porque si yo tengo una persona que no hace bien el trabajo, bueno, yo la voy a despedir, pero igual le voy a tener que pagar. No sé, si yo tengo un asistente, una secretaria que no me gusta cómo trabaja, bueno, yo seguramente la voy a vincular, pero le voy a pagar el sueldo completo. No le puedo Claro. decir, mira, no me gustó cómo trabajaste el último mes, te voy a pagar la mitad. Aquí claro, es lo mismo. En el caso, pero en este caso, como se trata de honorario y se trata de algo más externo, usan mucho esta práctica algunas Sí, comunidades. es usual. Sí. Pero Ok, si vamos a las batallas y los combos en tribunales, el tribunal va a señalar, supongamos que hay dos juicios, son juicios de Sí. características distintas, la obligación de pagar los honorarios, por una parte, y la obligación del administrador de entregar la documentación. O sea, en otras palabras, y esto lo pregunto porque justamente hay unas afirmaciones por ahí que yo creo que pueden no ser correctas. En otras palabras, no hay ninguna cláusula, ninguna parte en el Código Civil, en la ley o donde sea que autorice a un administrador, ¿verdad?, a retener la documentación mientras no se le paguen los honorarios. No hay ninguna. Ninguna. No hay ninguna. Perfecto. Ok. No. Bien. Entonces es obligación del administrador, y esto quiero que quede claro y te voy a pedir a ti que lo ratifique, es obligación del administrador, independientemente que no le hayan pagado 1 o 2 meses de servicio, de honorario, entregar la documentación oportunamente. Y no solamente eso, la obligación de entregar la documentación y de rendir la cuenta también. Porque es bastante usual que los administradores terminan su gestión y se olvidan de que tienen que rendir una cuenta. Entonces, hay una obligación legal de hacer una vez al año en la asamblea y rendir cuenta, pero si él se pone término a su gestión en la mitad del año, donde todavía no se hace la asamblea, él deberá entregar una rendición de cuenta al comité, en este caso si es que no se quiere hacer la asamblea, y entregar la documentación correspondiente. Correcto. Y no puede retenerla sobre pretexto de que se le deben honorarios. Ok, eso debe quedar muy claro para que Sí. no haya confusión entre los administradores, porque hay por ahí una corriente, o digamos, hay por ahí algunas afirmaciones que pueden causar confusión. Sí. Es una Perfecto. práctica bien habitual la que tú Sí, dices, pero no tiene asidero legal. Pero no es correcto. No es O sea, correcto. No es es una legal. mala práctica, Sí. finalmente. Es entendible, porque es una medida de Sí, presión, obvio. pero no corresponde. Ujú. Ok, perfecto. Me había llegado un correo muy largo con una pregunta, pero la resumí. Ya, mire, la anoté para resumirla. Es un tema de ruidos molestos. En particular, esta es una persona que todas las noches no puede dormir porque en el departamento de arriba suena mucho una cama y hay ruidos lo estoy resumiendo, y hay ruidos de tipo sexuales. La pregunta de ella es, ¿se puede aplicar multas o no se puede aplicar multa a estas personas que están teniendo ruido y no la dejan dormir? En particular, es solamente el departamento de arriba, que no voy a decir los números porque también los dio. Eh, ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Invitación, ¿no?
Ya, se pues, pueden quitar. Aníbal. Para que- Por lo menos para que... Felices los cuatro, como dicen por ahí. Quizás está envidioso. Claro, ¿verdad? No, porque no lo invitan. Ya. No, mira, a ver, el tema ya, paren de reírse el con tema del ruido molesto, la verdad que es un tema que es difícil de medir por dos aspectos. Primero, efectivamente los edificios son una verdadera caja de resonancia. Sí. Y es cosa de darse cuenta en la noche, por ejemplo, a las 3 de la mañana, cuando hay mucho menos ruido que a las 3 de la tarde, alguien va al baño y hace función la ducha o La cadena. o la cadena y se siente, Claro. y se siente. Entonces, Entre hay otras también, hay también Ya. reglamentos de copropiedad, por ejemplo, que me ha tocado ver y que me parece que es correcto. Tú sabes que antes, años atrás, estaba muy de moda la alfombra Sí. de muro a muro. Claro. Y después con todo este tema de que las alfombras son más sucias y ahora hay mucha tecnología para el policarbonato, digamos, Sí. el porcelanato, etcétera, o el parqué o el piso flotante, la gente lo ha cambiado. Claro. Y eso la verdad es bastante complejo porque la alfombra tiene un aislante muy grande, la alfombra Sí. más el paño que tiene abajo. Entonces efectivamente cuando hay cambios de materialidad, los ruidos se multiplican, especialmente pensando en los dormitorios. Sí. Yo tengo reglamentos de copropiedad de edificios que asesoro de que no permiten el cambio de este material, salvo que el copropietario abajo lo autorice. ¿Mm? Eso es un aspecto. Y el otro aspecto, antes que se me vaya la idea, es que aquí hay un tema también que me ha tocado ver a mí de sensibilidad del oído. Hay gente que es sumamente sensible a un ruido y sencillamente arriba alguien botó un lápiz Y lo o anda con la señora con los zapatos con taco y le molesta. Entonces yo creo que el ruido es sancionable en la medida, esto es una opinión personal, pero creo que tiene algún asidero, en la medida que este ruido molesta a varios vecinos. Si yo invito a un grupo de amigos, pongo música, me pongo a bailar, etcétera, bueno, sin duda que voy a afectar a los de abajo, a los de arriba, a los del lado. Claro. Pero cuando es un problema entre dos vecinos, que no estamos hablando de una celebración, sino que en este caso de la pregunta está haciendo una cosa que es natural, digamos, ¿no es cierto? Que es normal, por lo que entiendo yo, no es Y una... todos los días. No es una... Habría que no sé, indagar más o ir in situ para allá para revisar bien el tema de los para hacer ríos. barra, si es que todos los días. Porque porque- eso mismo estaba Pero hacer pensando barra, yo. porque- Pero en principio no sé, creo que el tema, cuando es exclusivamente entre dos vecinos, creo que por lo menos lo que yo le recomiendo que no se metan en la pata los caballos los administradores Sí, no cuando es un corresponde. problema entre dos vecinos. Aquí aparentemente Claro. el problema es entre dos vecinos y lo digo honestamente, no creo que esto sea sancionable con una multa, salvo que sea un escándalo, ¿no es cierto? Pero el simple hecho de, volvemos la pregunta misma, pero que alguien camine en su departamento, ¿no es O cierto? los famosos tacones. Claro, yo creo que uno como vecino le podrá pedir al otro vecino, oye, después de cierta hora te pediría que te pongas pantufla, ¿no es cierto? O pongas Claro. una alfombra, pero ya es un problema de buena o mala voluntad. Sí. Y en ese caso, ¿qué recomendarías al administrador? Porque el administrador se enfrenta a esto y muchas veces no sabe qué responder. Yo creo que el administrador lo que debería hacer en este caso es hacerle presente al que reclama de que esto no está dentro de su competencia, porque él administra los bienes y espacios comunes. Claro. Si el ruido proviene de un espacio común o está afectando los espacios comunes, tiene que intervenir. No obstante eso, y haciéndole la aclaración al propietario, hacer de especie de comunicador entre las dos partes, decirle, mire, he recibido el reclamo de fulano de tal, en tal aspecto, así que por favor le agradecería que tomen las providencias del caso para que estas situaciones no se repitan, con la idea de mantener la convivencia sana y armónica dentro del edificio. No, que se siga repitiendo, pero con menos bulla. Porque si no, Para no afectar a claro, porque los... si no afectaría, digamos, a los causantes. ¿no? Claro, bueno, ahí habrían otra pero alternativa. Aníbal, por favor. guardaza. Claro, ahí hay que ver. Se le puede poner de estas cosas también, ¿verdad? Claro. Aníbal, por Dios, ya, pues. No, es que bueno, Ya. también hay que ponerse en el caso de los. De los causantes de ruido. Claro. Sí. Co- Sí, mírenlo. Mírenlo, Bien. los tres hombres aquí. Ya. Ya. Esto es un ruido directo a mi vecino. Pero ¿qué pasa en el caso cuando yo tengo mi primer piso y mi primer piso tiene una especie de jardín y mis vecinos de arriba lanzan cigarros encendidos a las colillas? ¿Cómo se ataca esto? ¿Sería lo mismo? ¿El administrador también debería intervenir o no?
Yo estimo que sí, ahí el administrador debería intervenir porque eso pone en riesgo la seguridad del edificio. Porque normalmente estas colillas no van a pagar, No. van medias prendidas, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que la gente que fuma ha ido tomando más conciencia. Ahora creo que puede ser distinto que hace años atrás, pero eso no, puede haber un poco de viento y con el mismo viento se le mete a la cortina del primer piso y Claro. produce un incendio. Ahora, lo más difícil ahí es pesquisar de dónde viene la Sí. colilla, porque Claro. arriba puede tener 10 departamentos. Pero en la medida que puede intervenir, mandar una árbitro? circular, alertando de esta situación, porque no solamente el inconveniente que hay en la colilla, sino que es un tema de seguridad. Claro. Y a mí me ha tocado ver no solamente colillas, tiran De todo. de todo. De Hasta todo. condones usados. Exactamente, Sí. exactamente. Estos mismos vecinos que hacen los ruidos. Mira, 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 aparecen en todos lados. Ya. Claro. Lamentablemente. Sí, es que Ya, eso pasa. Ya, ni. Lo hemos visto. Que hay malas costumbres, porque Claro. fíjate que, y hablando en serio, a mí me tocó en un edificio la otra vez que se tapó la descarga de alcantarillado. ¿Y sabes por qué? Bueno, que ola grande, para que les voy a explicar. Había una persona, no se supo quién, tiró una bolsa con tomates por el excusado. Oh, No, Entonces, ahí bueno, creo que hay un tema no. cultural también. Es lo que También hablábamos hay hace un rato atrás. claro. Quiero solo aclarar una duda antes que se nos vaya. Por ahí yo leí en un reglamento de copropiedad que estaba prohibido que los propietarios cambiaran el piso del dormitorio por piso flotante o cualquier otro porque era solamente alfombra. ¿Eso es legal o no es legal? Estimo que sí, ¿Sí? que sí. El reglamento de copropiedad hay que ver que es una restricción al dominio desde el momento que uno, o limitación al dominio, desde el momento que este documento se inscribe en el conservador y si uno pide un certificado de hipoteca y gravámenes, justamente le aparece que el reglamento de copropiedad es un gravamen. Ujú. Al ser un gravamen, tiene por objeto, ¿no es cierto?, poder regular no solamente el régimen de administración, sino también establecer limitaciones y restricciones. Desde el momento que a mí me dicen que no puedo colocar el reemplazo de ese material o el reglamento que indica que para mantener la fachada tiene que ser de color beige Claro. las cortinas, o que me prohíbe, por ejemplo, tener una actividad comercial en el departamento. Bueno, obviamente me están limitando mi derecho de propiedad, pero eso es justamente el objetivo del reglamento de copropiedad. ¿Y si el reglamento de copropiedad estima que se apliquen las multas, se pueden aplicar las multas? ¿No habría problema? La multa, hay dos tipos de multa. La multa que aplica el juzgado policía local en virtud del artículo 32, que es previa interposición de una denuncia, y esa multa va en beneficio fiscal, que es una alternativa. Y la otra alternativa son las multas que consagre el reglamento de copropiedad de ese edificio, que tiene que establecer que la infracción a cualquiera de estas normas faculta al comité para aplicar la multa. Si no lo dice, No puede, no puede. puede modificarlo. Claro, podemos buscar. Lo último, referente a la alfombra, porque me quedo con la duda. ¿No estarían con eso violando mi derecho a la propiedad? Al querer, digamos, yo quiero poner piso flotante y me están Claro. obligando a tener alfombra. A ver, lo que pasa es que esto no es nuevo. Tú compraste en un edificio y declaraste conocer y aceptar el reglamento de copropiedad. Ya. Entonces, la verdad que si esas eran las condiciones, si tú no lo leíste o te olvidaste, qué sé yo, es un problema Perfecto. tuyo Tuyo. como copropietario, pero si no, ¿para qué vives en Tiene toda la comunidad? razón. Tiene toda la razón. Perfecto. Ya, y en ese caso tiene que intervenir el administrador. ¿Sí? Si es que se modifica la superficie, bueno, la ley claro, si hay una infracción al reglamento de copropiedad, lo puede sancionar el comité de administración, sin perjuicio de que el afectado también podría recurrir al juzgado policial local. Claro. Perfecto. Por considerarlo Sí. a lo mejor Buenísimo. Una infracción. arbitrario. Ujú. Claro. Ok. Nos vamos a una tanda comerciales. Y volvemos inmediatamente. No se vayan Así es. ustedes porque tenemos muchas más consultas que hacerle a nuestro abogado. De vuelta con el programa Hablemos Sí, de Copropiedad. me interesa. Y estamos conversando precisamente hablando acerca de copropiedad con José Manuel Figueroa. Él es abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidades. Ojo, esto es muy importante porque asesora a las comunidades y a muchísimas, ¿verdad? Donde les dice lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. Y Para que no caigan en graves problemas que después se van a arrepentir. así es, y además es autor del primer libro en Chile sobre la copropiedad inmobiliaria. Por lo tanto, tenemos una eminencia. ¿Cómo le han llamado ya varias personas? El gurú. El gurú de la copropiedad. Por lo tanto, aquí estamos, José Manuel Figueroa. ¿Verdad? Bien, y estábamos conversando sobre algunas cosas y Carmen Gloria precisamente era lo que No. quería decir. SBO, Servicio de Gastos Comunes y sueldo para edificios y condominios, una gran solución al
trabajo contable de los administradores y comité de administración, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438 y evidentemente Valle Sur. No me mires con esa cara que me da risa, es que por estaba favor. concentrado. Ya, ¿verdad? te Poniendo te atención. siento, te Claro, siento. poniendo atención a las recomendaciones que estás haciendo de nuestros Ya. auspiciadores. Ok. Sí. Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Córtala. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-61-20-6001 o en el número telefónico de la oficina 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y lo simpático es que el gerente de Valle Azul encontró de bueno lo que tú decías, ¿ya? Cuéntala. Y tomaba agua. Aquí estaba tomando agua cuando dijo eso. O sea, por si acaso lo digo. ¿No? Eres malo, eres malo. Dios te va a Ok. castigar. Bueno, bien. ¿En qué estábamos? Con tanta chacota No sé, tuya. me ¿verdad? taimé, no quiero me decir perdí. nada. Yo Bueno, hay una situación que recién estaba diciendo José Manuel, que está relacionado con lo que puede pasar al interior de cada unidad. En el sentido que tú hablabas que en un edificio residencial, ¿verdad?, podría autorizarse o no el que alguien pudiera trabajar o tener un pequeño emprendimiento dentro de su unidad. ¿Eso es factible? ¿Cómo hay que hacerlo? A ver, por regla general, tratándose de un edificio habitacional que está recibido como departamento habitacional, no es posible desarrollar actividades comerciales ni profesionales. Eso no impide que si yo soy un profesional y quiero trabajar en mi casa solo, porque yo perfectamente podría ser un ingeniero que me dedico a hacer informes de cálculo, O ¿no un es cierto? administrador de edificio. O un administrador de edificio Que no recibe pero que no atiende público, sino que sencillamente está con su computador, pero vive ahí vive la familia, tiene su mueble, digamos, no hay inconveniente. Pero si yo quiero desarrollar ya una actividad comercial o profesional en forma exclusiva en esa unidad, yo tengo que necesariamente acogerme a una regulación que está en la ley de copropiedad, que es el cambio de destino. O sea, cuando yo quiero cambiar el destino habitacional a oficina, yo necesito la autorización de una asamblea extraordinaria de copropietarios, ya sea para ese departamento en forma exclusiva o para varios, porque hay que pensar que las ciudades van cambiando, barrios que originalmente eran residenciales pasan a ser comerciales, ha pasado en Providencia, en Santiago Centro, Claro. entonces no hay inconveniente. Ahora, Disculpa, antes que continúe esto, tú decías recién por una unidad o por varias, pero podría, por ejemplo, aprovechar esa oportunidad y decir, dejar libre en el sentido de que el que quiere se instala con alguna regulación o cada vez que va a haber que llamar a asamblea en forma individual. La autorización en asamblea puede ser específica o genérica. Genérica, creo yo, igual habría que poner los números de los departamentos, Sí, claro. pero puede ser para todos los que están interesados, pero posteriormente ese trámite viene después con una solicitud a la Dirección. municipalidad, Claro. donde viene una resolución que se dicta que ordena el cambio de destino. Claro. Y esa solicitud y esa resolución, esa es particular para cada departamento. ¿Ah? Ya. Y ojo que aquí hay un mito que creo que es importante destacarlo. Había una creencia de que si yo cambio mi destino de un departamento, con eso le va a afectar al resto del edificio y le va a cambiar las contribuciones a todos. Eso no es así. El cambio de destino es un trámite individual y por lo tanto, efectivamente, cuando yo cambio el destino de habitacional a comercial, normalmente varían las contribuciones porque estoy seguramente en un sector donde es más valorizado la oficina y va a costar más. Pero el hecho de que mi vecino haga el cambio de destino no me afecta a mí en las contribuciones mías como habitacional. Ok. Ahora, eso trae quizás otros problemas que tendrá que tenerlo presente en la comunidad, que es todo un tema de seguridad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en un edificio donde ya hay entrada de público que entra y sale, no es lo mismo que un edificio habitacional donde el señor normalmente sale en la mañana y vuelve en la noche. Claro. Ahora, a propósito de eso, porque también se dan en algunas comunidades, dos cosillas. La primera, un psicólogo, ¿verdad?, que vive ahí, vive solo, ¿verdad?, y atiende en el mismo edificio, atenderá unas 4 o 5 personas al día, no más. Que eso es como sus visitas. Claro, ¿verdad? Y lo hace pasar por visita. ¿Es correcto o no es correcto de acuerdo a la ley?
A ver, que cambie la figura creo que es incorrecto, ¿no es cierto? O sea, si él está desarrollando una actividad, no puede decir que son visitas, ¿no es cierto? Tendría que transparentar el tema. Ahora, ¿hasta qué punto si él, yo creo que ahí en la línea divisoria, si él vive ahí y su familia también, el hecho que reciba algunos pacientes en el día, o una señora, por ejemplo, que haga clase para la PSU, por ejemplo, Claro. que pueda tener 3 alumnos al día y le enseñe, yo no veo que ahí hay una violación o una infracción a la ley de copropiedad, salvo que eso ya afecte el funcionamiento del edificio, ¿no es cierto? Claro. Porque ya, claro, si yo tengo gente en los pasillos esperando para ser atendido, es distinto Claro. que si van 3 personas en el día. Ya. Pero yo creo que lo que no corresponde es decir que son amigos en circunstancias que son clientes. Ahora, el problema que puede tener ahí es que para ejercer cualquier actividad profesional o comercial necesita tener una patente municipal. Entonces ahí la municipalidad seguramente dudo que le dé la patente quizás, o quizás le pedir la autorización de alguien del comité. Ya. Lo que sí está desarrollado en la ley, que no sé si quieres que lo vea ahora, es lo de la microempresa familiar. Sí, por favor, aprovecha. La microempresa familiar está pensado en labores que puedan desempeñar personas con un equipo de gente, pero sin transformarse en una industria. Entonces, en ese sentido, la ley permite en un departamento habitacional que se pueda desarrollar una actividad comercial con ciertas limitaciones. Esto está en la ley de rentas municipales. ¿Ya? Por ejemplo, no pueden trabajar, porque el objetivo de esto es que es una empresa familiar, o sea, son parientes Sí, los que están ahí. sí. Entonces, le establece la limitación que no pueden laborar más de 5 personas extrañas de la familia. Ah, ya. Y después que sus activos productivos, yo entiendo que estos son anuales, no excedan las 1000 UF. Ya. O sea, no es para una empresa grande. Claro. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Tiene un procedimiento simplificado para efectuar inicio de actividades, para la obtención de la patente también, y tiene también un beneficio en materia del IVA, no está obligado a llevar IVA. Ahora, sí establece la ley que esto debe contar con la autorización del comité de administración. Solo el comité. Solo no el comité de asamblea administración. extraordinaria. No requiere asamblea extraordinaria, solamente del comité. Ahora, yo lo que sugiero, en el caso de que pensemos una señora que hace tortas, por ejemplo, porque son de ese tipo. La señora hará tortas como para 4 personas al día, ¿no? Claro. Si ya tiene una empresa que hace 50 tortas, ya no es para estar en un departamento, edificio. claro. En el caso de que el comité de administración otorgue esta autorización, yo creo que debería quedar sujeta, mi recomendación, porque en principio esta autorización no es revocable, ¿ah? Entonces, establecer algún mecanismo de defensa de la comunidad, de decir, mire, esto está sujeto a que usted cumpla tales condiciones. Claro. De que no entren, invento, más de tantas personas al día, que usted se destine exclusivamente a hacer esto y no otras cosas, porque puede empezar haciendo torta y resulta que termina haciendo empanada. Empanada. Claro. con- Y ahí hay había olores. salido A la cebolla. a la cebolla y todo lo va a demás. molestar. Entonces, establecer ciertas limitaciones y condiciones y con la posibilidad de señalar que esta autorización es revocable si no se cumplen estas condiciones. Correcto. Perfecto. Actualmente tengo un problema. Esta es mi pregunta. Ya. Mi pregunta personal. ¿Qué hago o cómo se puede combatir los aparoteles? Estos famosos, Airbnb. Sí. Que claro, están por una semanita los pasajeros, después queda ese departamento solo, después vuelven otros pasajeros. ¿Cómo se puede combatir? Sobre todo en edificios de uso habitacional. Claro, esto se da en los departamentos de uso habitacional. Mira, yo creo que aquí caemos en un problema que es bastante usual en derecho, que las regulaciones legales normalmente vienen después de cuando se produce el problema. Piensa qué es lo que pasa con Uber, Claro. Así es. Calify, todos los repartos de comida, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo primero es que debería haber una regulación legal que no existe. Si uno revisa la ley de copropiedad, no hay ninguna norma que hable ni de Airbnb, ni de plataformas digitales, ni siquiera habla de arrendamiento, la ley de copropiedad. ¿no? Claro. Ni aparte hoteles menos. Entonces aquí caemos en un tema de regulación e interpretación de las normas que existen, que como digo, en materia de copropiedad no hay mayor regulación.
Y hay que partir de la base que en el derecho chileno el derecho de propiedad es un derecho muy fuerte, que tiene consagración constitucional, que significa que yo en el departamento que tengo puedo usarlo o no usarlo, puedo prestarlo, puedo arrendarlo, puedo tenerlo desocupado si quiero, lo puedo arrendar con mueble o sin mueble, lo puedo arrendar por año o por meses o por día. Entonces la verdad que hay comunidades que han pretendido regular esto, limitándolo especialmente respecto a los periodos de tiempo, que no sean periodos menos de 30 días, por ejemplo. ¿Ya? Pero respecto a eso ya existen dos fallos de la Corte Suprema que son totalmente distintos. Hay uno que dijo que el reglamento sí podía establecer limitación y multa en cuanto a los arrendamientos, y hay otro que fue un fallo en un edificio no sé si fue en Viña o Reñaca, que justamente por las características es bastante usual que la segunda vivienda se arriende para los fines de semana largos, que no son 30 días, ¿no es cierto? No. Son 3 días, 4 días, para la vacación de invierno, para las vacaciones de verano, y son periodos cortos también, y con eso financia también los gastos comunes. Claro. Entonces es difícil aquí cuál es la línea divisoria. El Airbnb es ponerle un nombre la única diferencia es que es una plataforma digital que tú lo haces por internet, pero en definitiva es un arrendamiento amoblado, que es por día. Ahora, creo yo que es distinto cuando el arrendamiento tiene características de un servicio. Cuando yo ya a la persona que le estoy arrendando, ya sea Airbnb o arrendamiento común y corriente, apart-hotel, cuando yo le estoy ofreciendo desayuno, le estoy ofreciendo hacer las camas, le estoy ofreciendo la limpieza, la lavarle la ropa, etcétera, yo creo que ahí deja de ser un arrendamiento y pasa a ser un sistema de hospedaje, digamos, de alojamiento tipo lo que es un hotelero. Ahora, cualquiera sea la interpretación que hagamos, sí es claro de que el arrendamiento amoblado tiene que pagar IVA, impuesto al valor agregado. Por lo tanto, una forma de fiscalizar quizá esto es ver si esos arrendamientos, ya sea por Airbnb o por otro sistema, están pagando el impuesto correspondiente. Es una y eso forma se podría entonces hacer la consulta o la denuncia a impuesto interno. Claro, yo creo que en ese caso ojalá advertirle primero al propietario que se va a hacer eso, porque cuando uno ya se mete con impuestos internos puede ser complejo, digamos, pero es una forma de pesquisar si se cumple o no la obligación. Ahora, yo conozco apart-hoteles de este sistema donde efectivamente pagan el impuesto. Claro. Pagan el impuesto. O sea, no hay vulneración de impuestos, diga. Pero sí se afecta, algunos de ellos afectan de repente el funcionamiento del edificio, y hay otros que están muy reglamentados y está muy claro y no hay grandes problemas. Ahora, el problema más bien, más que el tipo de arrendamiento, es a quién uno la arrienda. Yo creo que ese es el problema mayor, porque si uno la arrienda a gente de malas costumbres, gente ruidosa o que quiere ir a desordenar el edificio o hacer uso indiscriminado de los espacios comunes, la piscina, el gimnasio, etcétera, claro, eso crea un problema para el resto del edificio. Y en el caso de que esto esté en el reglamento de copropiedad e indique que no se puede hacer el uso de esa unidad para apart-hotel, lo que pasa es que ahí se plantea una cosa un poco absurda, porque desde el punto de vista legal, el apart-hotel está definido en una legislación especial y debe cumplir una serie de requisitos como son los hoteles, los moteles, etcétera, que ninguno los cumple. Ninguno de los edificios cumple, o estos departamentos no son apart-hoteles, se les habla normalmente de apart-hoteles, pero no son apart-hoteles, son departamentos arrendados. Claro, Así es. Entonces, ¿cuál es la defensa de ellos? Yo no soy apart-hotel, yo arriendo departamentos amoblados. por día. Por día, a ver, yo conozco, por ejemplo, una empresa que arrienda ejecutivo y arrienda por periodos largos, 3, 4, 5 meses. Yo encuentro que eso es perfectamente válido. Es decir, el problema es cuando esto se transforma en que se arrienda por día o por hora, que pasan a hacer otra cosa también. Claro, sí. O podría ser otra cosa. Sí, ok. Bueno, estamos casi llegando, así que queremos aprovechar de hacer una última consultita, y también está relacionado con los edificios. Los trabajadores que se conocen como part-time en los edificios, eso que van los fines de semana, lo que van los feriados, ¿verdad? Pero no están las 45 horas semanales. ¿Es obligación hacerles contratos de trabajo a ellos? Sí, completamente. Te explico.
A raíz de las modificaciones legales que han habido en el último tiempo, que han restringido la jornada ordinaria de 48, 45 horas hace ya algunos años, que establece la obligación de que tengan domingos libres, etcétera, es usual, y es lo que yo también recomiendo, de que las comunidades puedan los fines de semana, sábado, domingo y festivo, contratar gente bajo jornada parcial o part-time, que es lo mismo. La jornada parcial tiene la particularidad de que pueden ser jornadas que no superen las 30 horas. O sea, si yo contrato a una persona para que trabaje 2 veces a la semana, cada vez 8 o 10 horas, es perfectamente legal, pero ese es un empleado más dentro de la comunidad para todos los efectos legales. Ese empleado tiene que tener un contrato de trabajo, hay que pagarle imposiciones, es uno más, con la diferencia que trabaja 2 días o 3 días a la semana, pero no procede aquí una boleta de honorario, porque ¿qué es lo que define si algo es bajo el régimen del Código del Trabajo o no? Si se dan y se cumplen en el caso específico los elementos de la relación laboral, si hay subordinación, dependencia, horario de trabajo, remuneración, etcétera, aunque yo diga que eso es una prestación de servicio, eso no es una prestación de servicio porque se dan todos estos requisitos. Claro. Entonces, tienen que tener, y tienen que tener el libro de asistencia, y tiene derecho a vacaciones, los mismos derechos que tiene un trabajador normal. ¿Hasta cuántas horas podría trabajar ese trabajador part-time? ¿Puede trabajar 12 horas? El trabajador part-time podría tener una jornada más extensa, dado las características especiales. Un trabajador normal no. No. Porque el trabajador normal, las 45 horas semanales, tiene que distribuirle no menos de 5 ni más de 6 días. Por lo tanto, no llegamos a eso. Claro. Pero en el caso del part-time, yo no veo inconveniente en que la jornada sea más larga, porque está trabajando, no va a superar nunca las 30 horas. Correcto. Quiero hacer la última pregunta. En relación a lo que pasó hace un par de días atrás de una conserje que fue agredida, ¿cómo debiese reaccionar la comunidad ante tal hecho? ¿O qué debiese hacer? Uy, ese es un tema complejo. Hay que tener harto cuidado aquí en este tipo de situaciones, porque tenemos por una parte un régimen legal que parte de la base que el trabajador es el más débil de la relación laboral. Por lo tanto, todo lo que es el Código del Trabajo, Inspección del Trabajo, tribunales laborales, etcétera, se ponen la camiseta, digámoslo, con nombre y apellido, por el trabajador. Entonces, en este tipo de situaciones, el criterio ha sido muchas veces de que el empleador, para todos los efectos legales de una comunidad, es toda la comunidad. Claro. Sí. Entonces, si hay un hostigamiento o algún problema con un trabajador, la verdad que el trabajador, en cierta medida, y así lo piensa la Inspección del Trabajo y los tribunales, es el empleador el que lo está hostigando. Aunque es un individuo que no es el empleador, pero forma parte de lo que es el empleador. Correcto. Entonces, ojo con eso, porque realmente hay gente que señala, oye, le voy a decir al trabajador que vaya a la Inspección del Trabajo. Ojo, porque en definitiva eso le puede caer como un boomerang y le va a caer después la responsabilidad a la comunidad, porque la comunidad no ha adoptado las medidas del caso y no tiene muchas medidas. No sé qué hacer en contra de ese propietario. Podría recurrir quizás al juzgado policial local para que le apliquen una multa. Pero en ese caso, por ejemplo, si hay una agresión, me van a llamar a mí como administrador, yo voy, ¿verdad? ¿Por qué me van a llamar a mí? ¿Verdad? Yo voy, aseguro que, o afirmo que sí, ¿verdad? Esperamos que nos pasen la multa, pasan la multa, ¿verdad? Se la podemos cobrar, la paga la comunidad y se la podríamos cobrar al hechor, digamos, al causante del... Tú le quieres cobrar toda la gente que causa. Claro. Mira, yo creo que va a ser muy difícil que te la pague y tendrías que tú entrar en un juicio ordinario declarativo, estableciendo que él tuvo una responsabilidad y que él legalmente le corresponde el pago, pero la verdad que va a ser difícil. Ahora, ojo que esto es lo que hubo un hostigamiento, pero cuando ya son palabras mayores, a mí me pasó una vez en una comunidad donde un copropietario agredió y dejó malherido al conserje. Y el conserje tuvo la ayuda de la comunidad, que inició acciones penales, o sea, acciones criminales,
y en definitiva logró que al copropietario lo sacaran del edificio. ¿Copropietario? Sí, al copropietario, Ah. porque había sido una cosa grosera, digamos, Ya. pero en definitiva lograron eso, pero es un proceso penal, Claro. que dura harto tiempo, que es caro, hay que hacerlo seguramente con abogado, entonces esto no es de la noche a la mañana. Pero Entonces, por lo menos con eso se logra, digamos, que no le salga gratis a ese agresor, Sí, digamos, sí, abusar sí. de un trabajador. me parece. Bueno, Vamos ya cerrando, pero yo quiero que nos des la página web donde la gente te puede buscar, Ah, claro. las comunidades que quieran contactarte contigo. O les doy mi correo. ¿quién Sí, me O doy? el correo, quieras, mucho lo que mejor, lo que quieras. tú quieras. Mira, el correo es jmfb, que son mis iniciales, José Manuel Figueroa Valdés, F nuevamente, y latina, que es Figueroa Illane, Y H de Huidobro, S de Salamanca.cl. ¿Sí? bien, correcto. Ahí está. Ya te Y colgado. la página en todo caso es www.fisabogado, lo mismo, ¿Ya? fisabogado.cl. Ok. Súper Entonces ahí- fácil la página web para que se contacten. Claro, se contacte Yo con- le voy a mandar un correo ahora. Ah, muy bien, pues Sí, ya tiene un cliente pues. más. ¿ves? Bueno, ha sido un agrado participar nuevamente y cuando quieran. ¿ah? Bueno, muchísimas Cuando gracias quieran. por Si estar quieren que presente. la próxima vez venga un colombiano o un venezolano, Ah, muy encantado, bien, aquí encantado. ya, muy bien. Pues. Bueno, nos Somos estamos multiculturales. pidiendo. Sí. Muchas gracias nuevamente Encantado. y nos estamos viendo la próxima semana. Así Chao, es. chao. Chao.